Marce, ¿qué pasa con el dólar? Bueno, lo que pasa con el dólar es un poco lo que era algo esperable. El dólar informal trepó en las últimas jornadas 5 pesos. A valores rotundos quedan 161 pesos hoy. Ahora bien, es un país pobre. Vamos a explicarlo de esta manera. Cuando el argentino se lo asusta, cuando el argentino tiene miedo, cuando el argentino cree que hay inestabilidad para la economía y las reglas no son claras, se vuelca el dólar. Pero déjame contarte un poco lo que está pasando con el dólar, porque ya no es aquel que tiene la posibilidad de ahorrar mucho. En este momento lo que me decían en el mercado financiero es que las operaciones que se hicieron en el mercado blue informal / cuevas están vinculadas con aquellas personas que prevén que no van a poder manejar su trabajo al ritmo de que lo venían haciendo hasta ahora, que tienen miedo que se vuelva una restricción absoluta de la actividad laboral, y ese resto que podían tener y que volcaban al consumo, lo hemos visto quizás con un impulso en las ventas de electrodomésticos, ahora se lo guardan. Pero el argentino, que se está guardando ese dinero por si las dudas, por si no puede salir a trabajar o mantener el nivel de actividad que lo venía haciendo ahora por la pandemia y las nuevas restricciones, sabe perfectamente más que nadie que hacerse de ese colchoncito en pesos no le va a rendir. Entonces se están apurando a cambiar esos pesos por dólares para que ese colchón les rinda más de cara a unos meses. Porque, por supuesto, Argentina la presunción de la devaluación está. O sea, que el aumento del dólar de 140 a 161 es la primera consecuencia económica de las restricciones. Absolutamente así, Fabi. De hecho, yo no me quiero poner técnica, ahí tenés a Hernán Detcher, que es un economista brillante, pero siempre tratamos de bajar a tierra un poco los conceptos. La circulación del dinero se frenó, pese a la emisión monetaria, pese a que hay billetes dando vueltas, se frena un poco lo que es la circulación, justamente porque el que puede, hablando mal y pronto, hace lo que es el amarrocamiento, me lo pongo debajo del colchón, espero, no gasto porque por si las dudas. Te lo doy vuelta y te pongo un ejemplo. Sin ir más lejos, un médico que por ahí su grueso lo hace, su salario de verdad, la diferencia la hace con atención al público, que no son especialidades de urgencia, o porque hace cirugías programadas, hoy ese médico sabe que no puede hacerse de ese resto, de ese dinero. Entonces, pongo este ejemplo porque es lo que también está pasando. Se quedan con los pesos e intentan. No es un ahorro, es una defensa preventiva de lo que puede llegar a ser costearse su vida, su calidad de vida en una pandemia en donde tal vez hay que dar una marcha atrás con las restricciones, ¿sí? Marcela, yo te agrego alguna cosa, a ver cómo la ves vos respecto de mi mirada. Una cuestión importante, vos mencionabas la cuestión de las restricciones. Nosotros comparamos la evolución del blue respecto de los casos de COVID y hay una correlación muy llamativa. Lo comparamos también con la movilidad y no había correlación. Es decir, da la impresión que el aumento de los casos algún efecto tiene, o bien en el incremento de la demanda o en la restricción de la oferta. Pero además, quería agregarte dos cosas que me parece que tal vez compartís de este momento. Primero, el desarme de posiciones, no quiero ser técnico, pero el desarme de posiciones de algunos fondos importantes que afectaron primero el contado con liqui y que evidentemente algún impacto tuvo sobre el dólar paralelo. Pero además, hoy había algún trascendido respecto de la operatoria de blanqueo para las operaciones de construcción, que básicamente te permitía pagar menos en la operatoria de blanqueo si vos comprabas dólar paralelo, porque básicamente te lo tomaba el dólar oficial. No quiero de nuevo volverme técnico, pero da la impresión que por ahí... No, es que ¿sabes qué? No está siendo técnico. Hay que desnudar también que lo que percibe la gente es un divorcio absoluto de tipo de cambio oficial versus tipo de cambio paralelo. El contado con liquidación, que para muchos puede ser una operatoria sofisticada, no es ni más ni menos que un mercado en donde hoy el empresario o el inversor puede hacerse de dólares de manera legal, mediante mecanismo bursátil, bolsa de comercio, sacar los dólares afuera, todo legal y sin límite alguno. Ahora bien, ese empresario que se frustra porque, por ejemplo, necesita comprar dólares para algo vinculado a su negocio, y no nos olvidemos que Argentina tiene prácticamente todo trazado por el dólar. No estamos hablando de los autos o de los componentes de la parte de los electrodomésticos, sino también del packaging
de muchos de los productos de primera necesidad en góndola, por ejemplo, los Tetra Pak, insumos importados que hacen el precio en góndola. No nos olvidemos que si el empresario se frustra y dice, a mí no me van a dar los dólares que necesito, va y compra en ese mercado que es legal. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Fabi, Caro, Hernán. El problema es que ahí el dólar se consigue a 155 pesos para que sea legal y sin límite. Pero Marcela, está bien, pero no es lo que está pasando. Hoy no tenés restricciones a la compra para importaciones. No tenés restricciones. Y yo te acabo de mencionar... Tenés razón que hay un mercado legal, no pero no nos olvidemos... Tenés razón, pero no nos olvidemos que el empresario trata de adelantar muchas veces compras. Y cuando hablo de compras, hablo de mercadería y de insumos. Porque cree siempre que le va a aumentar más adelante. Y si bien el nivel de producción en Argentina no está en su plenitud, hoy teníamos a Gustavo de Lázaro invitado y nos decía, en el sector de alimentación estamos cerca de un 40-50% del nivel de actividad dentro de cada fábrica, es decir, no están al 100% de su capacidad instalada. Por las dudas se hace un stock de insumos. Entonces, es cierto, no menospreciemos que hubo un incremento también de los empresarios o inversores que compran en este mercado. La pregunta es, ¿hasta cuándo puede sostenerse una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el precio oficial y los informales o paralelos de tamaña magnitud, teniendo en cuenta, Hernán, que lo vemos con la historia argentina, es casi cíclico, en los años electorales también sube la demanda de dólares. Dos fondos que